Bueno, vamos a hablar un poco de este panel que es la normalización de la macro, si es que eso en algún momento llega. Y quiero empezar preguntándoles por cuál es la principal preocupación que tiene este programa económico. Héctor, ¿te parece que empiece con vos? Bueno, ok. Creo que la principal inicialmente fue la estabilización, que está en curso. La segunda, el ordenamiento de las cuentas fiscales, fue claramente más rápido, más efectiva de lo inicialmente esperado. Y lo que viene ahora es el desafío que creo que es un poco el motivo de todo este seminario, ¿no? El problema del empleo, el problema de la creación de empleos formales estables y cómo pasar de la consolidación de la estabilización a un sendero de crecimiento permanente, que un poco repitiendo en parte lo que escuchamos recién del ministro Francos, hemos visto por lo menos 2 décadas en las cuales nosotros nos hemos quedado terriblemente respecto de otros países del mundo, de nuestros vecinos, y uno compara los indicadores de crecimiento, exportaciones, incluso indicadores indirectos de innovación tecnológica, de modernización tecnológica, y ni hablar lo que es educación, estamos bastante atrás. Y bueno, creo que esa es, formal o informalmente, la agenda que se viene para los próximos 3 años. Muchas gracias. Martín, ¿qué te preocupa de lo que estás viendo ahora, de cómo se está haciendo el programa? Me preocupa que se alcanzó un equilibrio fiscal más rápido de lo que se pensaba, pero no con las herramientas que se planificó, o sea, no con la motosierra, sino con la licuadora. Y ahora hay una discusión central, que es la que está mirando el mercado antes de decidir si compra bonos argentinos, que es si la política va a convalidar ese ajuste, si está dispuesto a ponerle la firma, y eso se llama ley de presupuesto. Vamos, me parece un desafío grande de tratar de encontrar la diagonal de ese ajuste fiscal, ponerla en la letra de la ley y conseguir una mayoría en el Congreso que esté dispuesta, porque todo el mundo está de acuerdo siempre, nosotros hablamos de la votación en general y en particular en el Congreso, ¿no? En general, con que hay que ir a encontrar el equilibrio fiscal, salvo Cristina, que piensa otra cosa, el resto está todo el mundo de acuerdo que hay que encontrar el equilibrio fiscal como condición necesaria. Pero después, cuando te dicen, es con la tuya, no, ahí, ya con la mía no, ¿no? Entonces ahí todo el mundo está dispuesto mientras sea con la del otro. Y la política tiene que hacer ese esfuerzo, es decir, mira, el esfuerzo tiene que ser compartido, pero ya algunos límites puso. La política dijo con los jubilados no, la política y la sociedad dijo con la educación no. Bueno, se van quedando menos lugares para hacer entonces el ajuste, ¿no? Pero eso tiene que estar materializado en un presupuesto para el año que viene, que tiene que ser un presupuesto de déficit cero. Y ese me parece que es el principal desafío, sumado también a la normalización de que ineluctablemente hay que salir del cepo para que la economía pueda hacer pie, y veníamos charlando, no poniéndonos de acuerdo, pues, pero charlando con Marina en la previa de este tema, y yo creo que no hay manera de que la economía se recupere por muchas razones, que me lleva un tiempo, pero después en las preguntas contesto. Creo que no hay chance de recuperar si no salimos del cepo, y que hay que salir lo más rápido que sea posible. Muchas gracias. Gabriel, la misma pregunta. ¿Qué es lo que más te está preocupando de este programa económico que se lleva adelante? Bueno, yo creo que hay un mérito enorme en Milei en haber hecho el ajuste fiscal, más allá de que sabemos que la calidad de ese ajuste es complicado y que hay que mejorarlo permanentemente, pero creo que dio una señal muy fuerte. Hoy creo que hay una especie de ancla Milei. Es como que todo el mundo piensa que va a ser lo que sea, digamos, sin miramentos, pero no va a renunciar al equilibrio fiscal. Eso es una parte importante de la solución de los temas macroeconómicos, ¿no? Estamos hablando. El otro tema que empezó endeble, empezó contradictorio y que sigue complicado es la parte cambiaria. Si yo tuviera que decir, una macro ordenada es una macro donde hay equilibrio fiscal y donde hay un dólar único y nominalmente estable. Eso se logró con la convertibilidad en un gobierno liberal, como era el de Menem, con esa impronta más liberal que otra cosa,
con un dólar bajo. Y se logró en el gobierno dual de Kirchner, un gobierno más estatista, con un dólar alto. Pero en los dos casos había superávit fiscal primario, más fuerte en los 2000 que en la convertibilidad, que tuvo menos años de equilibrio fiscal. En los dos casos hubo un dólar único, en los dos casos fue estable, en el caso con convertibilidad, otro con una flotación administrada, pero el dólar se quedó planchado después de llegar hasta casi 4, bajó hasta 3 y no subió por años. No había controles de precios en ninguno de los dos casos, la inflación era 5% anual o menos en los dos casos, la economía crecía fuerte y el gobierno que hizo todo eso, los dos gobiernos tenían mucho apoyo político. Y yo creo que no había necesidad en ninguno de los dos casos, especialmente el segundo, de rifar lo que se había logrado. Sin embargo, nos hemos encargado de rifarlo. Podemos después discutir por qué. Y ahora creo que estamos en las puertas de otra posibilidad de tener un ordenamiento macroeconómico. Una parte importante lo estamos logrando a partir de la impronta de Milei en lo fiscal. En la parte cambiario, no, todavía no. Empezaron el propio gobierno induciendo a que todos piensen que el dólar se iba al demonio, porque en un momento el único funcionario confirmado era Emilio Campo, que venía con una dolarización sin dólares, y todos decían, bueno, el dólar se va al demonio, porque el peso era un excremento, bueno, entonces el dólar va a subir, que la hiperinflación si viene nos ayuda, bueno. Era muy difícil pensar que había un límite claro para el dólar. Después, por distintas circunstancias, entre ellas una situación recesiva que para mí era evitable, no se necesitaba esta magnitud de recesión, ni mucho menos. Bueno, la gente tuvo que iniciar de vender dólares, etcétera. Se armó una situación buena donde lograron en un momento reducir la brecha importadora a 0. Cuando llegaron a eso, se engolosinaron. Empezaron a bajar fuerte la tasa de interés de una manera rarísima. Milei decía, por ejemplo, bueno, tenemos la base monetaria estancada en 10 trillones y esa es la causa de que el dólar bajara. Y desde que dijo eso, la base monetaria se duplicó, sin muchas explicaciones, y creyendo que porque emitís la gente quiere pesos, aunque no sea emisión fiscal. Entonces ahí, y la evidencia era que la plata sobraba por todos lados. Al día de hoy todavía sobra, hay empresas que toman plata al 2,5%, y te imaginas, exportadores no liquidan dólares si se pueden endeudar en pesos. Se armó una brecha de puerta del 50% o del 30% para los importadores, que hace que de vuelta convenga importar cualquier cosa, y de vuelta hace que se demore, y las discusiones de tipo de cambio real se tornan medio ansiosas cuando la brecha es tan alta. Entonces, el desafío de la unificación cambiaria, que sería la salida del cepo, en lugar de haberse acercado, ahora se alejó. Y eso es un problema muy grande. Marina. Yo lo primero que diría es, cuando la inflación supera el 200%, como ocurrió el año pasado, es un bicho totalmente distinto al análisis de la inflación actual. Es mucho más parecido a lo que tenía que ver con la discusión sobre la inflación en los 70 y los 80, entre el Rodrigazo y la convertibilidad. Los programas de estabilización que funcionaron tenían 4 cosas. No digo en Argentina 1, pero en la región en general. Una es la recomposición de los precios relativos de arranque. Devaluaste, dólar alto de arranque, y la corrección tarifaria. Discutimos después cómo se hace, ¿no? Pero digo, principio es eso. Lo segundo es la consolidación fiscal, o sea, cortar el financiamiento monetario del déficit es condición necesaria. Todos los programas intentaron construir una ancla alternativa al tipo de cambio fijo. No la tenés de arranque, pero alternativa. Ese ancla alternativa generalmente es un ancla monetaria, es un programa monetario. Ese programa monetario tiene que tener un programa fiscal, no tenés que financiar el déficit, y tiene que tener un programa financiero. Ese programa financiero requiere alguna lógica sobre cómo vos vas a financiar los vencimientos de la deuda de pesos y de dólares. Con cepo, ningún economista hace un programa financiero conjunto.
Los dólares se pagan con flujo, con recesión o con reservas, cuando no hay reservas con recesión, y los pesos se pagan con corral, con cepo. Con cepo, la tasa de interés de los pesos es negativa, para el sector público y para el sector privado. Ese es el juego en el cual estamos. Bueno. Y lo último es algún mecanismo de señalización de los precios hacia adelante, o algún tipo de acuerdo, pero generalmente alguna decisión sobre qué haces con los contratos. O indexás todo, Brasil o Chile, o desindexás todo, Argentina, plan austral, Argentina, plan de convertibilidad. Entonces vos me decís, ¿qué pasó acá? Tenías un balance del Banco Central quebrado. No tenías reservas negativas, 11.500 millones de dólares, tenías un excedente de pesos que eran 9 puntos del producto de pasivos remunerados, que los economistas no cansamos de decir que creaban pesos en forma endógena. Y la verdad es que hay que aclarar que lo que creaban en forma endógena era deuda del Banco Central, no pesos, deuda creaban. Porque vos emitías los pesos y los retirabas con más deuda del Banco Central. Con lo cual, el programa arrancó con una devaluación. Para mí él estaba bien, o sea, como dijo recién Gabriel, la dolarización sin dólares implicaba una ruptura de contratos, plan Bonex o como quieras, digamos. Salir del cepo y flotar con tasa de interés negativa te hubiera implicado probablemente un desordenamiento muy grande de la macro, con lo cual la idea de normalizar el balance del Banco Central con controles de capitales a mí me gustaba, me parecía razonable. Ahora vos, la forma en la cual lo calibraste, y acá voy a las dificultades que yo estoy viendo hoy por hoy, para mí tenían contraindicaciones. Una es el impuesto país, amplificaste el shock. 2, desregulaste el sistema de precios en simultáneo a la devaluación, con lo cual generaste más inflación y con el ancla cambiaria, ¿no? Digo, tercera contradicción, crawling al 2 para siempre, ¿no? Los primeros 2 meses y después vemos, aceleraste el proceso de atraso del tipo de cambio. 4, el blend. Mandaste el 20% de las exportaciones, que en régimen es el 80% de la balanza comercial, al contado con liquidación, lo cual te mantuvo la brecha baja, te generó una señal al carry trade fenomenal, pero llegaste a mediados de año y una vez que se agotó el pago en cuotas de importaciones, dejaste de comprar dólares. Con lo cual atrasaste el tipo de cambio y dejaste de comprar dólares. Y para mí la tercera fue lo que dijo Gabriel, o sea, aceleraste la baja en la tasa de interés, porque con el crawling al 2, si no acelerabas la baja en la tasa de interés, creabas deuda a una velocidad muy fuerte, pero el crawling al 2 implicaba que la inflación baja al 2. Y yo, como digo siempre, la inflación al 2 es un zapato que no le entra, o sea, el 2% no entra. Todavía estás recomponiendo precios relativos, frenaste aumentos tarifarios, desregulaste el sistema de precios, o sea, primero soltaste las prepagas, después desregulaste, pero fuiste para atrás. Entonces lo que digo es, en ese esquema de bajar la tasa de interés, para mí ya te pasaste de rosca cuando quisiste hacer desaparecer los pasivos remunerados. Primero, contra las LECAPs, Banco Central, pasamos la deuda de un lugar al otro, como a esta le pagábamos más que a esta, bajamos la tasa de plazos fijos. Y si ustedes miran qué día se provoca el salto en la brecha cambiaria, es el 15 de mayo, el día que arrancaste con el desarme de los pases. Ahora, frente a eso, que parecía que había frenado, y dijiste se acabó la época de la tasa de interés negativa, la semana pasada, el viernes pasado, lo que anunciaste es la desaparición con un nombre fantástico, le pusimos letra de regulación monetaria. Recordemos que la cuenta... Remo y bote estuvimos, tenemos todo relacionado ahí. No, pero la letra de regulación monetaria tiene un recuerdo histórico, o sea, la cuenta de regulación monetaria nace con Martínez de Oz en el 78 y desaparece con el plan Bonex en el 89, digo, o sea... ¿Qué quisieron hacer con eso? Lo dijeron, es limpiamos el balance del Banco Central, entonces nos jactamos que no tenemos cuasi fiscal. No tenemos cuasi fiscal, pero la deuda total, cuando uno suma Tesoro, Banco Central, es solamente 5% más baja en dólares. O sea, no licuamos. Y generamos una concentración de vencimientos de la deuda, que las preguntas sobre el programa financiero no tienen respuestas, y menos con un riesgo país de 1.500 puntos básicos. Si uno tenía la misma deuda y el cuasi fiscal lo limpié 10 puntos, y la tasa de interés del Tesoro, la cuenta de interés del Tesoro, sigue en 1,8, no se mueve, hay dos opciones, o nunca el cuasi fiscal fue 10, o nunca, o la tasa de interés de la deuda del Tesoro no es 1,8, entonces el superávit primario que yo requiero no es 2 puntos, es mucho más. Entonces la pregunta es, de nuevo, del proyecto de programa financiero, si queremos salir del cepo, ¿a qué tasa de interés se puede financiar la Argentina con este riesgo país? ¿A qué plazo se financia la Argentina?
¿Con qué superávit fiscal estructural de Argentina y con qué crecimiento estructural en dólares? Bueno, yo creo que esas preguntas no están respuestas. Muy bien. Muchísimas gracias, Marina. Para dar pie a la siguiente pregunta, que obviamente va a tener que ver con el cepo cambiario, quiero hacer una pregunta a la audiencia primero y necesito que participen de esto. ¿Quién piensa que este año se levanta el cepo? Por favor, levante la mano. Uf, está flojo. Está muy complicado. A ver si por ahí por tímido. ¿Quién piensa que el año que viene se levanta el cepo? Tremendo. Muy bien, entonces traslado la pregunta para acá. ¿Se puede, Martín decía algo respecto de la actividad económica y el cepo cambiario? La tesis Suchovicki es que para que los mercados registren en los precios un cambio, ese cambio tiene que ser completamente inesperado, lo cual refuerza mi optimismo de que vamos a salir de cepo mucho más rápido de lo que todos piensan. Duplico la apuesta. Si salimos el año que viene, cuando todos ustedes están esperando que salgamos el año que viene, no tiene ningún efecto, sería carísimo, la economía colapsaría desde acá hasta el año que viene, porque nadie liquidaría, porque todo el mundo tomaría comportamientos especulativos acá el año que viene. Si esta opinión fuera una opinión representativa del público general, yo creo que, y el gobierno viera esta encuesta, yo creo que la decisión del gobierno sería salgo mañana. ¿Y se puede? Siempre se puede. Salir del cepo siempre se puede. La discusión es cuál es el precio que tenés que pagar. El cepo es un control por cantidad. En la economía nosotros aprendimos en la primera clase del CBC que el ajuste se produce o por precio o por cantidad. Vos tenés que ajustar el sector externo. Hay mucho, si uno mira el tipo de cambio real de Argentina ahora encima que Brasil devaluó, que nos complicó mucho la devaluación de Brasil. Siempre que ustedes ven una devaluación de la magnitud de la que está haciendo Brasil ahora, en la serie histórica para atrás, nunca es sostenible que Argentina se mantenga en el tipo de cambio nominal que tiene. Siempre hay algún ajuste de nominalidad, porque el ajuste real tarda mucho tiempo. Entonces siempre hay algún ajuste. Con lo cual, muy probablemente tiene que haber un ajuste. Ahora, nadie sabe cuál es ese precio de equilibrio y el gobierno tiene miedo. Tiene miedo porque no sabe. Se llama incertidumbre radical eso. La incertidumbre probabilística es una incertidumbre donde vos no sabes el resultado, pero hay una distribución de probabilidades atrás del resultado. En cambio, la incertidumbre radical es aquella cuando vos no sabés el resultado y no tenés la menor idea de cuál es la distribución de probabilidades del resultado. Esa es la razón por la cual el gobierno no sale. Pero ciertamente sí hay un precio que equilibra el sector externo. A mi juicio, si eso uno lo hace más rápido que temprano, cuando el mercado lo toma de sorpresa, eso produce un boom en términos de la cuenta capital, más ahora que está aprobado el RIGI, que está aprobado el blanqueo. El blanqueo con un cepo en el medio es medio difícil, me parece que no va a funcionar. Es como tratar de, voy a ser un poco fuerte en el ejemplo, ¿no? Pero el blanqueo con cepo es como tratar de dejar embarazada a tu mujer con el forro puesto. No se puede, digamos. ¿Me entienden, creo? Sin metáfora. No sé si la metáfora fue un poco fuerte, pero no sé si quiero ser claro. O sea, no se puede, hay que salir de cepo. Ahora, la ventaja es que si uno sale de cepo, una vez que uno sale de cepo, la cuenta capital entonces puede evitar que la devaluación tenga que ser tan grande. De otro modo, la corrección para volver a recuperar los niveles de estabilidad de la cuenta corriente, en un contexto no recesivo, porque pensemos, solamente para dar un dato, piensen ustedes que los impuestos vinculados a la actividad, IVA, DGI cae 17% real, débitos y créditos cae 22% real. O sea que el nivel de contracción de la actividad económica es brutal. La manera de salir del cepo cuando ustedes vuelvan a recuperarse y la economía empiece a crecer, el resultado de la cuenta corriente va a ser catastrófico con este nivel de tipo de cambio real. Y entonces eso, la única manera de que sea sostenible es que la cuenta capital genere mucho ingreso de divisas. Y para eso hay que salir del cepo. Paradójicamente, si no, la otra manera de hacerlo posible es de ecualizar la cuenta corriente, es cambiando el tipo de cambio real, que eso es devaluar. Entonces, bueno, si ya es que vas a devaluar, aprovechá para salir del cepo. Gracias, Martín. Héctor, te traslado la pregunta. Bueno, con el tema del cepo, a ver. Dejé la vara alta con el ejemplo. Hablo de la farmacia. Te cuento el de la vez que fui. A ver, el cepo es controles de capital y controles de cambio, ¿no?
El gran riesgo es la liberación total, abrupta, y hay una cantidad importante de miles de millones de dólares de utilidades retenidas que no se permitió el giro al exterior. Naturalmente eso provoca un exceso de demanda que va al mercado del blue y hace disparar el tipo de cambio a más infinito. La única manera de evitarlo es con reservas del Banco Central o con alguna ayudita externa. Mientras no haya nada de eso, no se puede salir del cepo ni por sorpresa, ni gradualmente, ni anticipada ni no anticipadamente. Se ha estado resolviendo, parece, yo no me terminan de convencer los números, el tema de las deudas con los importadores y la herencia del sistema de las IRAs. Pero claramente estamos en una transición todavía. Yo creo que la destrucción de producto y de empleo va a continuar un tiempo. Creo que las hipótesis del FMI que creo que están en ese borrador de ley de presupuesto que se conoció ayer de una caída del PBI de 3,5% para este año es entre realista y optimista. Pero sí es cierto, y ahí no voy a hacer publicidad de marcas del producto que mencionó Martín, pero es cierto que la ley base con el RIGI necesita la salida del cepo, si no, no entran capitales. Entonces, hay una señal positiva en ese sentido de que la aprobación de la ley bases del jueves es un preanuncio de que en algún momento, este año o el próximo, como piensa la mayoría, y yo también, habrá una salida de eliminación del cepo. En cuanto a tipo de cambio real observado y de equilibrio, el atraso es inevitable inicialmente. Ahora, el número de tipo de cambio real de equilibrio, la definición verdadera, que es un tipo real de equilibrio de largo plazo, y que es un número que se mueve todos los días, al igual que el tipo de cambio real observado. Entonces, digamos, lo que impacta en las expectativas de los traders es la diferencia entre ambos. Y ahí están jugando dos fuerzas contrapuestas. Una de las que mencionaron recién, las dificultades para generar un excedente de cuenta corriente, sobre todo en lo que resta del año, ya que ya pasó la etapa de la liquidación buena de la cosecha gruesa. Pero por el otro lado, el ajuste fiscal en sí mismo y la contracción de la demanda agregada ayuda a reducir el tipo de cambio real de equilibrio. Sobre Brasil, ahí hay que tener un poco cuidado con la historia y también con la experiencia que un poco mencionó Rubinstein también, porque en los 90 es cierto, se estornudaba Brasil y reventaba Argentina, y reventó Argentina en 2001, en parte a partir de la devaluación de más del 100% de enero del 99 de Brasil. Pero la economía argentina era mucho más Brasil dependiente que hoy. Por el otro lado, tenemos también una herencia que es el stock de la deuda y el financiamiento. A diferencia de Menem, ¿qué hay significativamente para privatizar? Muy poco. Es muy poco la cantidad de dólares que pueden entrar por allí. Y tarde o temprano se va a llegar, o habrá que negociar, o habrá que llegar a un nuevo acuerdo con el FMI. Y con el FMI tenemos el problema de los más de 40.000 millones de deuda que nos dejó la administración Macri durante las 4 corridas cambiarias de 2018-19. Guzmán postergó los pagos con bonistas y con el FMI. La carga de vencimiento se va a empezar a poner pesada a partir del año 2027. Entonces, en la transición, naturalmente, habrá que negociar un poco más con los organismos internacionales. Yo creo que en el corto plazo no va a haber novedades. Hay un tema político acá que incide y no hay que descuidar también. Es decir, el giro político de política exterior es salir del eje China, Rusia, Irán, woke, e ir más hacia Trump y la centroderecha, pero gobierna Biden en Estados Unidos. Es el Partido Demócrata el que tiene los funcionarios en el Banco Mundial, en el FMI, en el BID. Yo creo que ese frente va a estar duro, por lo menos hasta que no se resuelva el resultado electoral el 5 de noviembre en Estados Unidos. En este horizonte creo que es un poco dificultoso sin alguna ayuda extra salir del cepo. Pero si se hace,
ahí sí coincido con Martín, tiene que ser por sorpresa y no preanunciado. Tenemos un siempre se puede, un ahora no. Gabriel. Mira, yo creo que para salir del cepo uno tiene que, obvio que se puede salir en cualquier momento, el tema es con qué riesgo de salto cambiario y de manejo de ese salto cambiario, porque bueno, salta el tipo de cambio y se queda ahí listo, pero ¿qué pasa si salta y eso provoca sustos, que sería lo lógico de esperar? Esos sustos hacen que aumente la velocidad de circulación del dinero, baja la demanda real de dinero, sube más el dólar y podés tener brotes de tipo hiperinflacionarios, aunque no llegue a ser toda una hiperinflación, aún con equilibrio fiscal, por la caída de la demanda de dinero y las devaluaciones que van sucediendo. Algo de eso le pasó al final a Macri, donde lograron un efímero equilibrio fiscal, pero la demanda de dinero caía y el dólar seguía subiendo y no pudieron estabilizar. Entonces, el gobierno dice, no lo levanto por ese riesgo, y ese riesgo básicamente es medir la cantidad de pesos que tiene la gente fuera del sistema financiero, tanto en pesos como en bonos. Por ejemplo, en noviembre del año pasado equivalía al contado con liqui unos 40.000 millones de dólares y ahora ya son 60.000 millones de dólares. Es cierto que recuperaste 10.000 millones de reservas, estabas en negativo y estás prácticamente en cero, pero no tenés nada si hay una corrida. Argentina ha tenido corridas del 20% en el tequila, en un momento donde lo demás estaba en orden, serían 12.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. Si vos no ofreces nada, si tenés una situación así, el dólar se puede ir al demonio. Entonces tenés que tener una masa de dólares para lidiar con el mercado. No necesariamente tiene que ser mucho. Obviamente que si te acordás cuando empezaban iban a traer 30.000 millones de dólares de no sé dónde, pues 20, 15, pero no consiguen ni 10. Nosotros cuando estamos en el gobierno nos cansamos de tratar de buscar dólares y no conseguimos nada, o sea, solo para renovar. Pero se entendía, era un gobierno que salía, tenía una impronta estatista, el presidente era un presidente débil, no había vocación de ajuste fiscal fuerte, no había vocación para devaluar y corregir el sistema. Entonces, y ahora tenés un gobierno que empieza con una impronta liberal muy clara, con un ajuste fiscal enorme, y bueno, entonces deberían poder conseguir que alguien les preste. Otro día había que, por ejemplo, Elon Musk, tan amigo del Javier, está pidiendo que le paguen los 40.000 millones de dólares que le debería Tesla por un bonus, por las apuestas que hicieron de cuánto valdría la empresa, por los compromisos firmados. Entonces, o sea, fíjate que una persona, 40.000 millones de dólares. Hoy en el mundo 10.000 millones de dólares no es nada, pero hay dificultad muy grande para conseguirlos y eso lo tienen que solucionar. Porque si tuvieran eso, podrían animarse a abrir el cepo, aunque sea con riesgos, ya no existe la posibilidad de abrirlo sin riesgos, pero con riesgos acotados de que no vas a tener hiperinflación, que vas a poder manejar la situación, y en eso Caputo y Bausili son muy buenos traders, como para poder, por supuesto, tenés que conseguirlo y tenés que conseguir capacidad de intervención. Dicho sea de paso, digamos, en el último acuerdo se establece que Argentina no puede intervenir en el sistema en el mercado cambiario, lo está haciendo indirectamente con el blend, pero vos tenés que salirte del blend, tener capacidad de intervención cambiaria, tener dólares y poder manejar, liberar el cepo y tener un dólar que sea más alto, ya no importa tanto el valor. Tenés que comerte un nuevo salto y unos nuevos meses de inflación alta, no como en diciembre, enero, pero algo vas a tener que perder en el camino hasta estabilizar. Y bueno, yo creo que ese ingrediente, si no lo tenés que esperar. Y esperar sin ninguna hoja de ruta, eso va a ser muy malo. Y yo creo que incluso es malo ya esperar hasta noviembre a ver si gana Trump y con eso se destraba algo, ya es mucho tiempo, ya es mucho. Entonces yo creo que el gobierno debería apurarse en esa dirección y hacer con un levantamiento del cepo con un riesgo bajo, relativamente bajo,
y de esa manera poder ir solucionando este tema. Marina. Yo insisto, tenés que construir un ancla. ¿Cuál es el ancla que vas a tener? Hoy estás abusando del ancla cambiaria. No sirve, se te atrasa el tipo de cambio, no va a salida exportadora, tenés brecha, no funciona. El ancla, a mi juicio, insisto, es monetaria. El ancla monetaria requiere consistencia fiscal, condición recontra necesaria, y requiere un programa financiero. Vos, después de todo el revoleo que hiciste del Banco Central del Tesoro, sin contar el último, porque todavía no se hizo, sin contar los 20.000 millones de dólares en pases que tenés en el Banco Central, te vence el año que viene, perdón, en los 6 meses que faltan de este año, cerca de 39.000 millones de dólares. Vos me decís, no son dólares, son pesos, el grueso son pesos, pero son 39.000 millones de dólares oficiales. De la deuda en pesos, que son 70.000 millones de dólares, más los 20.000 que van a venir, un 40% es tasa fija, un 60% es indexada, con lo cual vos devaluás y no licuás. Bueno, decime cómo lo financiás. O sea, insisto, con cepo, los dólares, hasta ahora los venís financiando con reservas negativas, y los pesos los venís refinanciando a tasa negativa. Sin cepo, la tasa de interés de pesos es al menos la tasa de interés de dólares más la expectativa de devaluación. Y si no tenés un ancla y flotás, el tipo de cambio, es indeterminado. Sin reservas, es muy probable que te corren. La pregunta del millón acá es, supongamos, hagamos un ejercicio, sacamos el cepo mañana. El tipo de cambio, mi lectura, no es el tipo de cambio financiero. Y el tipo de cambio financiero está lleno de controles cruzados, lleno de controles cruzados. Hay un montón de pesos, y como dijo Gabriela, hay un montón de bonos. O sea, hay mucha gente que maneja su capital de trabajo, o en cuentas, o en bonos. Bueno, ¿qué pasa si a todas las empresas que hoy tienen, o están, digamos, con esos controles cruzados, sentadas en pesos o en bonos argentinos, les dicen, podés salir? Es muy probable que la demanda de dólares aumente y que el tipo de cambio sea más alto que los 1.400 y pico de pesos que vale hoy. Ahora, ¿qué pasa con el precio de los bonos si sacás el cepo? Hoy con Martín hablaba, Martín me dice, no, si sacás el cepo generás confianza, los bonos suben. O al revés, si sacás el cepo, no hace falta que me quede con este bono, los precios de los bonos bajan. Hoy el riesgo país de Argentina son 1.500 puntos y la tasa libre de riesgo son 4,30. O sea, hoy un bono argentino cotiza arriba del 20%. Brasil paga 6,5 de tasa. Entonces lo que digo, insisto, ¿cuál es la tasa de interés que tiene Argentina para poder refinanciar los 40.000 palos que te vencen los próximos 6 meses y los 40.000 que te vencen el año que viene? Lo que digo es, si no, es creer, o sea, bueno, podemos creer, o sea, las creencias funcionan, pero Hernán Lacunza, cuando fue las PASO, primero reperfiló pesos y dólares de corto plazo, después puso el cepo y después monetizó. Voy a decir, no culpa de Hernán Lacunza, no, se cortó el crédito. Argentina no tenía acceso al mercado de crédito y tenía muchos menos vencimientos de corto plazo de los que tenés hoy por hoy. Me pueden decir, tenía déficit fiscal, es cierto, tenía déficit fiscal, pero tenía vencimientos. O sea, hay un economista, 2 economistas, Sargent y Wallace, que escribieron un paper en el año 81 que se llama Esa desagradable aritmética monetaria, que todos lo hemos leído en algún momento. Y básicamente lo que dicen es la deuda y la moneda para un país quebrado son lo mismo. Si vos no podés refinanciarte, tenés 2 opciones, o reestructurás o monetizás. Entonces lo que digo es, en algún punto tenemos que decidir, bueno, ¿cómo armamos un programa hacia adelante? Esto arrancó bien y a mi juicio intentó tomar atajos. ¿Por qué quiero limpiar el balance del Banco Central a costa del Tesoro? La letra está de regulación monetaria, yo fijo la tasa y vos la pagás, es genial. Mi lectura es, por lo que podrías decir, la tercera pregunta que podrías haber hecho es, ¿cuántos pensaban que iban a sacar el cepo hace 6 meses este año? ¿Cuántos pensaban que iban a sacar el cepo este año hace 6 meses? Me gusta, levante la mano. Está bien. Bueno, mirá. Hagamos la pregunta dentro de 6 meses. O dentro de un año.
Marina, te ato algo a eso, no nos queda tanto tiempo, pero sí me interesa preguntarte esto y también la quiero llevar para acá la pregunta. Si el impuesto país se saca, hoy es una fuente de recaudación que viene recaudando bastante, ¿no? Cerca de 90%. Punto y medio. ¿Perdóname? Punto y medio del PIB. Punto y medio del PIB, exactamente. ¿Con qué se reemplaza? Digo, sabemos que vuelve ganancia, quizás saldo de bienes personales, no sé, hay que ver el blanqueo, pero ¿qué va a pasar? Y te lo voy a trasladar a vos, porque por ahí el Congreso ahí va a jugar un rol importante. ¿Cómo se soluciona eso para sostener el superávit fiscal? A ver, digo, por ahora vos venís con una... Cuando se anunció el programa, ellos dijeron que iban a hacer un ajuste de 5,2 puntos del producto. En realidad el déficit financiero de partida era como 4,4, es el dato que publicaron en el... y ellos dijeron que el ajuste iba a ser 2 puntos por el lado de los ingresos y 3 puntos por el lado del gasto. Cuando vos mirás hoy cómo fue ese ajuste, del lado de los ingresos, en 6 meses anualizado te da 0,5 de caída, no 2,2 de aumento. Y todo el ajuste está hecho por el lado del gasto. Tenés 6 puntos de caída en el gasto. De esos 6 puntos de caída en el gasto tenés 1,7 que son jubilaciones, que en régimen, sin lo que acaba tiene media sanción de diputados, lo que el decreto del gobierno te da 0,5, o sea, hay un punto menos de ajuste fiscal por el lado del gasto previsional. El gasto de capital prácticamente se cortó, o sea, no hay gasto de capital, las transferencias a provincia prácticamente se cortaron. No sé, bueno, estuvo Franco antes acá. Mi lectura es que parte de la negociación política, digo, algo de eso se va a destrabar, al menos las obras públicas que tienen financiamiento de organismos, no lo sé. El grueso del ajuste está en la parte de subsidios, gastos operativos y salarios. Subsidios, las tarifas subieron, la verdad que el grueso de la suba de tarifas tuvo más que ver con transporte y distribución que con lo que tiene que ver con bajar subsidios, o sea, todavía hoy no cubrís el costo. En colectivos dependés de una audiencia. O sea, desde el lado del gasto, para mí hay mucha incertidumbre, más allá de la voluntad política de ajustar, y que es interesante, y sobre todo que la sociedad se lo banca. O sea, hoy el ajuste fiscal no es que nosotros estamos de acuerdo. Gana elecciones el ajuste fiscal, o sea, es raro, es bueno. Ahora, dicho eso, el impuesto país es una recaudación que desaparece. No porque Caputo dijo que se baja ahora. Desaparece a fin de año porque desaparece el impuesto. Se creó por 5 años, a principios de 2020, con lo cual, si querés volver a pasar el impuesto país, tenés que ir al Congreso y lo más probable es que la coparticipación, digo, no las provincias se lleven una parte. Y chao, lo tenemos para siempre el impuesto país. Yo qué sé, no sé si para siempre. O sea, mi sensación es que vos requerís, y ahí creo que cuando uno habla de las reformas micro, la verdad es que vos requerís una discusión sobre el régimen tributario en Argentina, o sea, y una discusión sobre la administración tributaria en Argentina. Argentina, la mitad de cualquier cosa es impuestos, pero el año pasado recaudaste 28 puntos del producto, y hay 3,5 puntos de exenciones tributarias. Entonces, entre exenciones tributarias y evasión, digo, la verdad es que las alícuotas que tenés hoy por hoy, digo, las empresas los flujos no te funcionan, o sea, hay un problema y lo mismo desde el lado laboral. Y no podés tener un régimen previsional contributivo y solidario con un esquema laboral donde tenés solamente 6 millones y pico de personas formales, 3 millones y pico de personas formales del sector público sobre una población económicamente activa de 22 millones de personas. O sea, creo que en el fondo lo que hace falta es una discusión sobre la micro que hoy no está, yo por lo menos no la veo. Martín, ¿qué discusión crees que se va a dar en el Congreso? Dado el panorama si quieren bajar el impuesto país. Paradójicamente terminé siendo el más optimista. Tremendo. Por lejos. Primero, lo quiero ver irse al impuesto país. Lo quiero ver irse. Porque, por dos razones. Primero, porque hoy, les voy a poner más claro el número, el tipo de cambio real contra Brasil está 20% más abajo del de 2016-2017, y en esos 2 años nosotros teníamos 8.000 millones de dólares de déficit con Brasil. Ahora no tenemos esos dólares. O sea, nosotros no podemos sostener la competitividad cambiaria con Brasil en los niveles actuales. El impuesto país te compra un changüí y te cierra un poquito la brecha esa, te compra el 17% y te cierra un poco la brecha. Cumple un rol de estabilización cambiaria el impuesto país, pero además cumple un rol fiscal. Y además puede llegar a cumplir un rol muy importante en la negociación más importante de todas, que es la del presupuesto.
que es la que adelanté yo, que es para mí la clave de la salida. Y ahí en la negociación, como ya se vio en la ley bases, es mucho más justa en el Senado. O sea, la negociación es una negociación con los gobernadores. Y en la negociación con los gobernadores, la tentación de decir a los gobernadores, miren, un añito más de riego país, le doy el 30 a ustedes, es una tentación grande. Entonces lo quiero ver a ver si suspenden el riego país. Dicho eso, yo creo, por eso dije y cierro con esto, yo creo que la economía va a rebotar mucho el año que viene, porque arranca un piso muy bajo, digamos, el rebote del gato muerto, para decirlo en términos, parafraseando a Milei, pero van a ser 4 o 5 puntos, la recaudación con que se estabilice nomás, no con que rebote, con que se estabilice la recaudación de impuestos vinculados a actividad, insisto, está 20 puntos reales abajo. O sea, la recaudación de impuestos vinculados a actividad, que obviamente es procíclica, va a dar holgadamente el 1,5 puntos de recaudación de impuesto país si el gobierno se anima a ir por el camino ese. Yo insisto que ese debería ser el camino. ¿Tengo un minuto más o no? ¿Ya está? Me cortan, ¿no? Una pregunta más. No se pregunta, hay que darle. Hay que darlo de una, ¿no? Héctor y Gabriel, les pregunto a ustedes que me quedó pendiente. El gobierno habla mucho de algo que es: yo no voy a tocar el tipo de cambio, porque en realidad tenemos que dejar de devaluar para ganar competitividad y tenemos que hacer otras cosas como sacar impuestos, ganar productividad. ¿Está dado ese escenario ya para hablar de eso? No te sabría decir, no desconozco porque no estoy en el gobierno, no participé en nada de la política esta, desconozco de dónde salió este crawling peg, ni cuál es el modelo subyacente, pero funcionó bastante mejor, porque si hubiera dejado flotar y algunas cosas que se critican todavía hoy, yo creo que hoy estaríamos con una inflación bastante más alta y con un desempleo bastante más alto. ¿Gabriel? Sí. Con el tema de tipo... ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Podés discutir 1000 años con el tema del tipo de cambio real, podés llegar a defender que los salarios en dólares en Argentina no están tan mal, a pesar de que se perdió productividad, pero cuando tenés una brecha cambiaria del 50%, no puedes defender el tipo de cambio real como decir, bueno, sí, es el equilibrio, por esto, por lo otro. Bueno, si están así, unificá y listo. Hoy no pueden salir del dólar Brent porque tienen miedo que suba más la brecha. Entonces, yo diría, seguramente no vamos a ir al tipo de cambio real alto de los años 2000, no se van a dar las condiciones para eso, pero es muy importante también que cuando se logre salir del cepo, que ahí también vas a tener que eliminar el impuesto país, se logre crear esa sensación de que el tipo de cambio va a permanecer estable, cualquiera sea el régimen monetario cambiario que uses, porque esa es una condición para que también que los márgenes brutos empresariales bajen, que han estado subiendo en los últimos años muchísimo, a la luz de la brecha, todo a raíz de la brecha. Entonces tenés que eliminar la brecha y en esa eliminación de la brecha hasta poder llegar a lograr, según algunos modelos que en su momento también trabajamos, es algo que nunca sucedió, que suba el salario real y suba el tipo de cambio real y baje el margen empresarial. Y ese sería como un equilibrio a lograr en ese momento. Entonces, pero tampoco creo que se pueda ganar mucho en tipo de cambio real. Pero insisto que igual eso es una discusión, ahora es una discusión como diciendo, si vos tenés tantos alicientes para dejar de liquidar exportaciones o tantos alicientes para importar por la brecha, esa discusión ya la perdiste. Una vez que tengas todo eso solucionado, podés discutir un poco más si el tipo de cambio tiene que estar más alto o no, si tenés herramientas para hacerlo, si todo es un tema impositivo, de productividad, de costos, cuánto el tipo de cambio nominal te puede ayudar. Bueno, en fin, esas cosas se pueden discutir, pero primero solucionar que el esquema cambiario funcione en base a lo que estuvimos hablando, ¿no? Marina, Gabriel, Héctor, Martín, muchísimas gracias. Aplausos de todos para ellos.